Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Julián Andrés Barajas Jaimes, soy historiador de la Universidad Javeriana y actualmente curso la maestría de Memoria, Conflicto y Paz de la Universidad del Rosario. Les voy a presentar esta ponencia que he titulado Proceso de pacificación y monopolización estatal de la violencia en Colombia de 1886 a 1909, la cual es producto de la investigación que llevé a cabo para mi tesis de pregrado en historia. Lo primero es que Elías nos advierte a no formular las preguntas equivocadas al abordar el tema de la violencia en las relaciones humanas. Y es que usualmente cuando tratamos este tema solemos preguntarnos cómo es posible que una persona atente violentamente contra otra, cuando históricamente es mucho más acertado preguntarse cómo ha sido posible que ciertas sociedades hayan alcanzado niveles de convivencia pacífica tan altos como Europa, América, China o Rusia a finales del siglo XX. A partir del anterior interrogante planteado por Elías, cabría preguntarse qué es lo que tienen en común estas sociedades que han logrado pacificarse internamente y qué las diferencia de las que no. El mismo Elías nos recuerda que fue Weber el primero en avanzar en la respuesta a esta pregunta, al estipular que lo que caracteriza a los estados modernos es que reclaman con éxito para sí mismos el monopolio de la violencia, lo cual significa imponer una regulación de la violencia en las sociedades, en tanto que se le concede a los agentes estatales la potestad de administrar la violencia, mientras que al resto de la población se le coacciona para que renuncie al uso de medios violentos en su cotidianidad. Elías cataloga al monopolio estatal de la violencia como un invento sociotécnico de la especie humana. Este invento, al igual que otros de su tipo, como el fuego o la energía nuclear, son una espada de doble filo. Por un lado, este monopolio ha sido históricamente utilizado por las élites que lo controlan para su propio beneficio y en contra de las mayorías. Por otro lado, la constitución de un monopolio estatal de la violencia trae consigo un beneficio para toda la sociedad, pues al controlar y regular la violencia física en las relaciones sociales, obliga a los individuos a dominar sus impulsos violentos. Esta coacción sobre los individuos lleva a que, generación en generación, se incrementen los niveles de autorregulación individuales, lo cual, con el tiempo, puede llevar a que las personas rechacen ciertos tipos de violencia. Entonces, a partir de los postulados de Elías sobre el Estado, la pacificación y el monopolio estatal de la violencia, cae en cuenta de que la mayoría de la producción intelectual sobre el conflicto en Colombia padece de un sesgo moral y ahistórico, puesto que suele concebir a la violencia como un defecto inherente a nuestra sociedad que debe ser corregido. Y por esto se niega a reconocerla como parte y expresión del proceso de formación estatal colombiano. En Colombia, por estar ensimismados con el estudio de las guerras civiles, de nuestras guerras civiles, hemos olvidado investigar las épocas de paz que, aunque pocas, sí han existido en nuestra historia. Tal vez esta sea parte de la explicación a por qué, a pesar de nuestros constantes anhelos de paz, poco hemos podido avanzar hacia ella. Uno de estos periodos de paz es el que le pone fin al ciclo de guerras decimonónicas en Colombia, en el que se libraron 10 guerras civiles contando desde la Guerra de Independencia hasta la Guerra de los 1000 días. Este periodo va más o menos de 1903 a 1946, cuando comienza a emerger en el país un nuevo ciclo de guerra intestina que conocemos como la violencia en mayúsculas. En mi trabajo de grado estudié los antecedentes de este periodo de paz desde una perspectiva procesual. Mi hipótesis era que el periodo de paz en cuestión
podría estar relacionado con un avance en la monopolización estatal de la violencia y, por tanto, el ciclo de violencia previo también estaría relacionado con un avance en la centralización estatal colombiana. Esta hipótesis surge de un dato. Durante la administración de Rafael Reyes, es decir, de 1904 a 1909, el gobierno llevó a cabo un programa de desarme de la población civil en el que se recolectaron más de 60.000 armas y 1 millón de balas. En mi investigación encontré que este desarme no es un hecho aislado, sino que es un momento de la profundización del proceso de centralización estatal colombiano que se deriva de la promulgación de la Constitución de 1886. Esta carta política, a diferencia de su predecesora, la Constitución Federalista de Río Negro de 1863, establecía que el único legítimo poseedor del monopolio de la violencia en el territorio nacional era el gobierno central. En consecuencia, el Estado colombiano adquirió dos nuevas tareas. Por una parte, debía desmantelar las milicias estatales y, a su vez, crear un ejército nacional. Por otra parte, abolir un derecho con más de un cuarto de siglo de tradición en la sociedad colombiana, lo cual implicaba penalizar la fabricación, comercio y posesión de elementos de guerra por parte de civiles y, a su vez, recolectar las armas y municiones que estuvieran en manos de particulares. Cabe resaltar que la Constitución de 1886 es producto de una guerra civil, específicamente la que se libró de 1884 a 1885, en la que el gobierno central, encabezado por Rafael Núñez, sale victorioso. Esta victoria del poder central propicia las condiciones necesarias para la promulgación de la Constitución de 1886, la cual tenía como propósito tanto la centralización del poder político y militar como la instauración de la paz en Colombia. Para Núñez, el desarme de la población civil era uno de los pilares de la pacificación. Si bien hubo un decenio de paz después de decretarse la Constitución de 1886, en la sociedad colombiana se abre un nuevo ciclo de guerras con los levantamientos de 1895 y 1899. Este nuevo ciclo de guerras no se cierra sino hasta 1902, con el fin de la Guerra de los 1000 días. Marco Palacios sostiene que las guerras decimonónicas pueden entenderse como conflictos derivados de la centralización. Después de mi investigación, puedo afirmar que por lo menos estas últimas dos guerras sí son producto de la resistencia de los poderes regionales y locales a las políticas centralizadoras de la regeneración. Especialmente las élites regionales se oponían a el desmembramiento de los antiguos estados soberanos y a perder sus rentas. Estas dos nuevas confrontaciones no significaron un fracaso ni para el proceso de centralización ni para la monopolización estatal de las armas. Por el contrario, las fuerzas estatales derrotaron a los ejércitos rebeldes y se apuntaló así el sometimiento de los poderes regionales al poder central. Una expresión de lo anterior es que se retomó con éxito la iniciativa estatal de desarmar a la población civil. En la tabla recopilé las leyes que regularon la monopolización estatal de las armas de 1886 a 1909. Todas estas leyes tenían un doble sentido: reafirmar al gobierno central como el único legítimo poseedor del monopolio estatal del monopolio de la violencia física y, por tanto, promover la recolección de armas y municiones en manos de particulares, la cual podía ser voluntaria o por la fuerza. Lastimosamente, no encontré registro de los desarmes realizados antes del quinquenio. En las siguientes gráficas podemos ver el desarrollo cuantitativo y legislativo de la recolección de elementos de guerra que se llevó a cabo durante la administración de Reyes. La primera gráfica corresponde al número de armas recolectadas,
que fueron 65.505. La segunda gráfica requiere al total de municiones recolectadas, que fueron 1.138.649. Para resaltar la magnitud de este desarme, cabe traer a colación que, según la ONU, al desmovilizarse, las FARC-EP entregaron un total de 8.994 armas y 1.765.862 municiones. Entonces, si como dice Gutzblum, que la monopolización de la violencia es un proceso de diferenciación, el desarme aquí presentado es uno de los componentes del proceso de diferenciación de la sociedad colombiana, en la medida que acrecentó la división social de funciones al limitar el uso de los medios bélicos a los agentes estatales y, en consecuencia, la recolección de armas y municiones que llevó a cabo el Estado colombiano de 1886 a 1909 significó un avance en la constitución de un monopolio estatal de la violencia en Colombia y, por ende, fue una de las semillas de las que germinó la pacificación que experimentó la sociedad colombiana en las décadas de 1910, 20 y 30. Muchas gracias.